¿Las culturas prehispánicas se habrían llevado bien con los héroes de la independencia mexicana? Lo descubriremos a continuación. Entre 1521, año que muchos incorrectamente manejan como el año de la conquista de México, y 1821, año que se consumó la supuesta independencia de México, existen 300 años de distancia. La historia oficial que manejan todos los gobiernos nos ponen a los personajes históricos unidos, como si fueran una sola persona y que pelearon por los mismos ideales. Pero jamás nos explican todo lo malo que está detrás. Antes de la llegada europea en el continente había diversos grupos. Algunos eran nómadas, otros tenían grandes ciudades, otros se mezclaron y otros desaparecieron. Tenían sistemas de gobierno diversos, comercio, religión, impartición de justicia y claro, como cualquier grupo social, peleas internas. Pero en general no tenían nada que envidiar a las civilizaciones europeas de ese entonces. Y todos sabemos lo que pasó después. Estas culturas fueron sometidas durante los siguientes 300 años, y mucho de su estilo de vida fue prohibido. También hubo más mezclas de razas, pero aún así la mayoría de la población eran los descendientes de aquellos habitantes previos a 1521. Pero para 1810 ya había una clase social extra, la derivada de los españoles, quienes se dividieron a sí mismos en criollos, los nacidos en el continente de padres españoles, y los españoles peninsulares, quienes viajaban al continente solo para hacerse ricos y tener posiciones de poder, para luego regresarse nuevamente a España. Y paradojas de la historia, quienes iniciaron ese movimiento fueron en realidad criollos y españoles peninsulares. Pues empezando por Primo de Verdad, Hidalgo, Morelos, Allende, Iturbide, La Corregidora y muchos más eran hijos o descendientes de españoles. Y aunque eran llamados criollos y eran vistos como de segunda por los peninsulares, muchos de ellos estaban en posiciones mejores que la mayoría de la población, ya que estos accedieron a la educación. Algunos tuvieron propiedades y dinero, o tenían posiciones en el ejército, condiciones que muy pocos tenían entonces. Obviamente les tenían prohibidos puestos y poder, y eso fue parte del detonante de sus molestias hacia la corona española. Así explicado el ambiente de entonces, vale dar pie a comparar a los grupos prehispánicos con estos habitantes de la entonces llamada Nueva España. Los grupos prehispánicos, si bien no eran sociedades perfectas, estaban organizadas en diversas formas, y no necesitando estructuras extranjeras para existir. Mientras que los después llamados héroes independentistas fue un producto de la llamada conquista, pues sin ella no existirían, poniendo como ejemplo a Hidalgo e Iturbide, quienes eran parientes, teniendo un ancestro en común que fue uno de los españoles que ayudó a someter Tenochtitlan. Y a eso le sumamos que las principales decisiones de la guerra de independencia, que duró 11 años, fueron tomadas por hijos de españoles. Como por ejemplo la conspiración de la Profesa, donde criollos, españoles y miembros del clero decidieron independizarse de España. Así vemos que los grupos prehispánicos no tenían mucho que ver con estos personajes, siendo que los grupos prehispánicos tenían sus propios gobernantes, y por ello tomaban decisiones propias de forma independiente. Mientras que en la guerra de independencia, la verdad, los descendientes de esos grupos no tomaron parte en las decisiones cupulares de los diversos caudillos insurgentes y españoles. Como ya referimos, estas culturas tenían sus sistemas de creencias. Así, creían en Tlaloc, Quetzalcóatl, Chac, Cosijo, etc. Pero 300 años después, con mezclas sincréticas, la creencia dominante era el catolicismo, donde a diferencia de los grupos prehispánicos que podían asimilar cosas externas a sus creencias, en los independentistas jamás les pasó por la cabeza respetar esas creencias antiguas, pues aquí no podía haber más que el catolicismo.
Forma de pensar que nos la dejaron registrada ellos mismos. Pues recordemos a Hidalgo, que tomó como estandarte la Virgen de Guadalupe, gritando vivas a la Virgen, en el pueblo de Dolores. Virgen que fue inventada precisamente para acabar las creencias de Moctezuma y compañía. Morelos, Hidalgo, Mariano Matamoros y muchos más combatientes insurgentes eran sacerdotes católicos, para quienes no había duda, solo podía haber catolicismo. Imposición que dejaron por escrito, como fue el caso de Morelos en sus Sentimientos de la Nación, donde dijo en varios de sus artículos lo siguiente: que la religión católica sea la única, sin tolerancia de otra. Que el dogma sea sostenido por la jerarquía de la Iglesia, que son el Papa, los obispos y los curas, porque se debe arrancar toda planta que Dios no plantó. Y finalmente que en la misma se establezca por ley constitucional la celebración del 12 de diciembre en todos los pueblos, dedicado a la patrona de nuestra libertad, María Santísima de Guadalupe, encargando a todos los pueblos la devoción mensual. Así, mucha tolerancia religiosa no la tenían, siendo que las creencias de Cuitláhuac, Pacal y de otros no tienen cabida para estos héroes. Por otra parte, los independentistas por varios factores se quejaban de abusos hacia ellos, y como justificación también contra la masa indígena, que era la mayoría. Pero la verdad, muchos querían que los siguiera gobernando el rey español, al cual Napoleón Bonaparte le había quitado el poder. Empezando por el padre de la patria, quien gritó en Dolores vivas al rey Fernando VII. Morelos también, por lo menos al principio, seguía peleando por el rey, aunque luego cambió de opinión, y después quiso justificarse como leal nuevamente al rey cuando fue juzgado. Diferencias de pensamiento de Morelos por las cuales también estaba peleado con la mano derecha de Hidalgo, Ignacio López Rayón, quien creía que cuando regresara el rey español debían seguirle siendo fiel. Y el propio Iturbide, quien consumó la independencia, también pensaba así, tal y como se prueba con los tratados de Córdoba, donde reconoce que quien debe seguir gobernando es Fernando VII o alguien de la familia real. Será llamado a reinar en el Imperio Mexicano, en primer lugar el señor don Fernando VII, rey católico de España, y por su renuncia o admisión, su hermano el serenísimo señor infante don Carlos, y así un largo etcétera de españoles. Por eso siempre resalto nuestra independencia entre comillas. Pues las creencias de la mayoría de los héroes independientes buscaban seguir teniendo como rey al rey español, siendo que ninguna cultura prehispánica necesitaría para nada ese rey. Y bueno, algo de lo hecho por los héroes que nos dieron patria les habría servido a las culturas prehispánicas para reivindicar sus sistemas de creencias en contra del sistema colonial independentista. Factor que aparece en la propia firma del Acta de Independencia, donde se menciona lo siguiente: la nación mexicana, que por 300 años ni ha tenido voluntad propia ni libre el uso de la voz, sale hoy de la opresión en que ha vivido. Lo aquí escrito jamás lo pensaron hacer extensivo a los grupos ahora indígenas de hace 300 años. Pues usando sus propias palabras, estos grupos tenían otra forma de pensar y de creer hace 300 años, la cual les fue robada, siendo que ahora podrían regresar a su antigua cosmovisión, ya que se les reconoce que tenían su voluntad propia y su cosmovisión particular, la cual no tiene nada que ver con la de los independentistas. Y aunque muchas veces estaban peleados unos contra otros, hasta sus pleitos dependían de ellos y no de un rey europeo. Y si bien reconocen que salen después de 300 años de la opresión, Hidalgo y compañía se beneficiaron de alguna forma de esa opresión. Y ahora, a través de la independencia, lo que querían en su mayoría los cabecillas del ejército, de la sociedad y de la iglesia, era que el poder lo pudieran ejercer ellos directamente, y no los españoles peninsulares. Aunque claro, ya luego se dieron otras líneas de pensamiento y de gobierno, que nos dio un desastre, y luchas internas entre los propios independentistas. Así, ¿se habrían llevado bien los grupos prehispánicos y los independentistas? La verdad es que no,
pues ambos bandos tenían creencias, estilo de vida, sociedad y dioses diferentes. Pues los grupos prehispánicos les podrían reclamar a los independentistas la devolución de lo que sus ancestros les quitaron. Y no como pasó a partir de la independencia, con los propios descendientes de esos grupos, incluso los actuales, quienes desde entonces cada vez más han vivido en el abandono, que no solo se dio en la colonia, sino ahora en la independencia. Por ello, si se vieran frente a frente, seguramente Nezahualcóyotl hubiera peleado con el cura Hidalgo.